Lucas capítulo 24, la resurrección. También se puede ver en Mateo 28 del 1 al 10, Marcos 16, 1 al 8, Juan 20 del 1 al 10. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el camino a Emaús. También se puede ver en Marcos 16 del 12 al 13, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Nota: Lucas identifica a uno de ellos como Cleofas, versículo 18. Eran seguidores de Jesús, pero no del grupo de los 12. Versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Nota: los hombres habían sido cegados por la desesperación, versículo 21, o por intervención divina. Versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Nota: una antigua tradición identifica a Cleofas como hermano de José, el esposo de María. Versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Nota: aunque todavía perciben a Jesús como profeta, sus esperanzas mesiánicas han sido aplastadas por la crucifixión. Versículo 20. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Nota: la torpeza intelectual e insensatez procedía de la falla en reconocer que las Sagradas Escrituras anticiparon la necesidad de los sufrimientos del Mesías. Versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos.
Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Nota: la manera como Jesús partió el pan les reveló su identidad, véase versículo 35. La percepción que tuvieron de Jesús fue más allá de la mera identificación de su físico. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús se aparece a los discípulos, también se puede ver en Mateo 28, 16 al 20, Marcos 16, 14 al 18, Juan 20, del 19 al 23, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?». Nota: riqueza literaria. Turbados: trastornar, agitar, perturbar, dificultar. La palabra se la usa en un sentido físico, Juan 5:7, pero su empleo primordial en el Nuevo Testamento es metafórico. Denota agitación mental nacida del temor o la perplejidad, un trastorno en el espíritu, soliviantar a una multitud, confusión resultante de la falsa doctrina. Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Nota: espíritu. La confianza en esta aparición le daba la naturaleza tangible del cuerpo resucitado del Señor. El Cristo resucitado tenía carne y hueso, por lo que no era un espíritu, un fantasma o un ser vaporoso. Podía incluso comer pedazos de pescado asado. Versículo 42. Versículo 40. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Nota: anteriormente los discípulos habían sido incapaces de comprender las enseñanzas de la Escritura sobre la crucifixión y resurrección de Jesús. Ahora Él es capaz de interpretarles esas enseñanzas a la luz de los acontecimientos que prueban su consumación. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nota: las Escrituras no solo profetizan la muerte y resurrección del Mesías, sino decretan que el mensaje de la redención debe ser ofrecido a todas las naciones. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Nota: dinámica del reino, comisionados para salir con la compasión de Cristo. Evangelización mundial. El énfasis de Lucas sobre la Gran Comisión está en consonancia con su tema. Cristo, el Hijo del Hombre, lo cual muestra el equilibrio entre la humanidad y la divinidad de Jesús. La belleza y la singularidad de su carácter, tanto divino como humano, se revela en el hecho de que éste, quien es divino, trae al hombre pecador al Dios Santo. En su vida de perfección y santidad, Jesús refleja compasión por la humanidad sufriente y manchada con el pecado, quebrantada, enferma, maltratada y adolorida. Nuestro cumplimiento de la Gran Comisión requiere de compasión y de profundo interés humano en una amplitud mundial. El estilo de Jesús, sensitivo y accesible, constituye un llamado a sus seguidores a responder con prontitud a su mandamiento y a hacerlo con su compasión. Ninguna frontera geográfica, ninguna barrera del pecado y ningún interés particular en cuanto a raza, política o economía nunca deberá restringir nuestros esfuerzos de anunciar y propagar el Evangelio.
He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Nota: Jesús no solo los envía como testigos, sino promete que con la ayuda del poder del Espíritu Santo llevarán a cabo la misión. Véase la nota de Hechos 1:8. Pero no habrían de comenzarla mientras no recibieran la promesa. La ascensión también se puede ver en Marcos 16 del 19 al 20, versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Nota final: la seguridad de que continuarán en compañía del Señor resucitado en la persona del Espíritu Santo echa a un lado cualquier desaliento que pudo haberlos asaltado en el momento de la partida. Bosquejo del contenido. Primero, prólogo, capítulo 1 del 1 al 4. Segundo, narración de la infancia de Jesús, 1 al 2:52. A. Anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, 1 del 5 al 25. B. Anunciación del nacimiento de Jesús, 1:26 al 38. C. Encuentro de las dos madres, 1:39 al 56. D. Nacimiento de Juan el Bautista, 1:57 al 80. E. Nacimiento de Jesús, 2 del 1 al 40. F. El niño Jesús en el templo, 2:41 al 52. Tercero, preparación para el ministerio público, 3:1-4 al 13. A. Ministerio de Juan el Bautista, 3:1 al 20. B. Bautismo de Jesús, 3:21-22. C. Genealogía de Jesús, 3 del 23 al 38. D. La tentación, capítulo 4 del 1 al 13. Cuarto, ministerio en Galilea, capítulo 4 al 9. A. En Nazaret y Capernaum, 4 del 14 al 44. B. Del llamado de Pedro al llamado de los 12, 5:1 al 6:16. C. El Sermón del Monte, 6:17 al 49. D. Narración y diálogo, 7:1 al 9:50. Quinta parte, la narración del viaje a Jerusalén, 9:51 al 19:28. Sexta parte, ministerio en Jerusalén, 19:29 al 21:38. A. Acontecimientos a la entrada de la ciudad, 19:29 al 48. B. Relatos de controversias, 20:1 al 21. 4. C. Discurso escatológico, 21:5 al 38. Séptimo, pasión y glorificación de Jesús, 22:1 al 24:53. A. La comida de Pascua, 22 al 1:38. B. La pasión, muerte y sepultura de Jesús, 22:39 al 23:56. C. La resurrección y la ascensión, 24 del 1 al 53.